Bien, buenas noches jóvenes, vamos a trabajar hoy con el tema 1, parte 7. Bueno, en este tema lo que vamos a aprender es cómo se realiza o cómo se calcula la esperanza matemática, asimismo la varianza. Por otra parte, también vamos a ver a qué se refiere la función generatriz. Bien. Bueno, estos dos conceptos, esperanza matemática, lo conocen ustedes como el promedio. La varianza, sin embargo, tiene otra definición, que la vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, la esperanza matemática se refiere a la sumatoria de todas las probabilidades y lo que se debe hacer es obtener el promedio, ¿no? Sumar y dividir. Bien, ¿cómo se calcula esto? ¿Y a qué se refiere esto? Dice, la esperanza matemática de una variable aleatoria X es el número que expresa el valor medio, ¿no? Es el promedio del fenómeno que representa dicha variable. Si bien estamos hablando de esperanza matemática y se refiere al promedio, lleva este nombre porque estamos trabajando con probabilidades. Bueno, en otros libros y otros autores le llaman valor esperado o media ponderada o esperanza matemática, ¿no? Bien, entonces, esta es la fórmula para la esperanza matemática. Se expresa con una E mayúscula y se pone la variable aleatoria, en este caso X. Entonces, dice, la sumatoria de la probabilidad de cada uno de los momentos o de los resultados que se vaya a obtener en un determinado evento. Bien. Tenemos dos conceptos. Variable o valor esperado, tomando en cuenta la parte descriptiva, es decir, con datos enteros o con datos continuos, que estaríamos utilizando esta fórmula de aquí abajo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de datos que nosotros vayamos a utilizar, vamos a trabajar con esta fórmula o con esta otra. La que más se utiliza es esta, pero vamos a ver algún ejemplo. Bien. La esperanza matemática también tiene ciertas propiedades. Estas propiedades son varias, entre ellas las más importantes son estas tres. Dice, la esperanza matemática de la variable X es igual a cuando esta esperanza se refiere a una constante, ¿no? Bien, si la esperanza de la variable más una constante es igual a la esperanza de la variable más la constante. Si es que se tiene una variable más una constante, entonces se puede expresar que la variable va a tomarse como esperanza y la constante, siendo que aquí hay una primera propiedad, va a seguir siendo constante, ¿no? Ok, tenemos una tercera propiedad que es la esperanza de la constante A por la variable. Si tenemos una constante por una variable y queremos calcular la esperanza de la constante por una variable, va a ser igual. La constante sale afuera y se calcula solamente la esperanza de la variable. Entonces, son tres propiedades de la esperanza matemática. Bueno, ¿cómo se calcula la esperanza matemática? ¿No? Hace un momento hemos dicho que había una fórmula que era esta, ¿no? Cuando se trabaja con datos discretos, es decir, datos enteros. Vamos a ver el ejemplo de lanzar un dado, que es el ejemplo que hemos ido manejando desde la primera clase, ¿no? Tengo un dado. Puedo tener una moneda, puedo tener una baraja de cartas, bueno, ya, dependiendo del tipo de elemento que yo vaya a utilizar. Se lanza un dado. La variable aleatoria es
el número que se pueda obtener asociado con su probabilidad. Bien, para ello se debe escribir una tablita de este tipo para cualquiera de los elementos. En este caso, el dado. ¿Cuántos resultados se puede obtener con ese dado? Se supone que nosotros tenemos solamente 6, porque el dado tiene 6 lados, ¿verdad? Si fuera una moneda, tendría 2. Si fuera una baraja de cartas, tenía 52. Bien, en este caso tengo 6. Para cada uno de los resultados va a existir una probabilidad. Aquí está P. Probabilidad. Cuando la variable aleatoria X toma el valor de 1. Si bien yo deseo calcular la probabilidad de obtener 1, entonces sabemos que va a ser 1/6, ¿verdad? Bien, si yo quiero calcular la probabilidad de obtener 2, la probabilidad va a ser 1/6 y así sucesivamente. Para cada uno de estos va a ser 1/6. Si yo tuviera una moneda, sería 1, 2 aquí, ¿no ves? Entonces esto sería un medio. Esto sería un medio, ¿no? Si yo tuviera una baraja de cartas, tendría 52. 1, 2, 3, 4, y esto sería 1 sobre 52, y así sucesivamente. Bien, entonces se calcula la probabilidad para cada uno de sus elementos, independientemente. Entonces, la función que yo voy a tener, que es lo mismo, la función de probabilidad, representa esta F, cuando se toma el valor de 1, luego de 2 y así sucesivamente, dividimos 1 entre 6 y me va a dar 1.1666, ¿no? Para cada uno de ellos. Ahora, la fórmula de la esperanza matemática me dice que es la sumatoria, dice, de el valor que yo vaya a obtener como primera opción, en este caso 1, luego 2, luego 3, luego 4, aquí está, ¿no? Por la probabilidad. La probabilidad ya la hemos calculado, era 1/6. Entonces yo reemplazo la fórmula. La esperanza matemática va a ser igual a la sumatoria de cada uno de ellos. Bueno, empiezo con este término que es 1. Aquí está, 1. La probabilidad cuando X vale 1 es 1/6. Y así sucesivamente. Y voy a tener yo 7 medios. Si ustedes realizan este cálculo, van a tener 7 medios. Va a ser igual a 3.5. Este resultado me indica el promedio luego de lanzar infinitas veces un dado. ¿Se dan cuenta? Este resultado no es una probabilidad, es la esperanza matemática, es el promedio. Ustedes saben que el promedio se calcula cuando sacamos un promedio de un grupo de números, se suma y se divide entre el mismo, ¿verdad? Si tenemos 5 números, sumo los 5 y divido entre 5. Ese es el promedio. Sin embargo, el promedio en probabilidades se calcula de esta manera, multiplicando el resultado del primero por su probabilidad, ¿no? Y me va a salir 3.5, que llegaría a ser el promedio. Bien, acá tienen una tarea y dice lo siguiente: hallar la distribución de probabilidad D. Primero tengo que encontrar su distribución de probabilidad, que llegaría a ser esta tablita, ¿no? Esta es la tablita de distribución de probabilidad. ¿A qué se refiere la distribución de probabilidad? Se refiere a que se debe escribir todas las posibilidades. En este caso del dado son 6, ¿no? Si fueran 2 dados, sería 36 posibilidades, ¿no? Pero bueno, entonces la distribución se refiere a todas las posibilidades. Ok, entonces escriben la tabla de los dos casos. Obtener impar al lanzar un dado. Y obtener cara, perdón, me comí aquí una A, cara al lanzar 3 monedas. Posteriormente a que escriban la tablita, ustedes van a calcular la esperanza matemática y la varianza. Bien, antes de continuar con la varianza, porque ustedes todavía no saben qué es la varianza, vamos a continuar con la varianza. Bien, la varianza es una medida de dispersión. ¿A qué se refiere medida de dispersión?
si yo tengo en el curso estudiantes 40 y tantos, 42 que me han escrito en el chat su nombre y 52 que están en mi clase, que 10 no sé quiénes serán. Bien, de los 42 que conozco sus nombres, los vamos a medir la estatura. ¿Ya? Esa estatura vamos a sacar un promedio, suponiendo que el promedio es 1,60 m, a 65. Nuestro promedio de las estaturas de los estudiantes es 1,65. ¿Me están entendiendo? Ya. Ahora, el más alto mide 1,80. Y el más bajo mide 1,50. Muy bajito. 1,75 mide el más alto. Y el más bajito mide 1,55. Entonces, desde el promedio que era 65, 1,65 hasta 1,75 hay 10 centímetros, ¿no? Más arriba. Y más abajo otros 10 centímetros. Entonces, esa sería la varianza. Es decir, es la medida que va del promedio hacia arriba y del promedio hacia abajo. ¿Ya? Entonces, para que tengan una idea de qué se trata la varianza. Bueno, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos, ¿no? Acabo de indicarles que la serie de datos que tenemos es la estatura de los estudiantes de mi curso. Bien, la fórmula para calcular la varianza es esta. Varianza de una variable aleatoria X es la sumatoria desde 1 hasta n, la cantidad de elementos que tengamos, de cada uno de los elementos menos el promedio. Todo esto elevado al cuadrado y dividido entre n. ¿Ya? A esta variable que está con una rayita aquí se le llama promedio. Bien, cuando X es discreta, hemos hablado que existen dos fórmulas, ¿no? Para la esperanza matemática también. Cuando la variable aleatoria es discreta o la variable aleatoria es continua. Bien, en este caso, esta fórmula nos va a servir para calcular la varianza, siendo que X es discreta. También se puede calcular como la desviación típica o desviación estándar al cuadrado. Esas son otras dos fórmulas, ¿no? La desviación, si yo tuviera la desviación típica, que también recibe el nombre de desviación estándar, simplemente la elevo al cuadrado y ya está. Calculo la varianza. Bueno, vamos a ver más aquí. Tenemos un ejemplo y vamos a seguir con nuestro dado. Bien, el dado tiene 6 lados y hemos dicho que primero tenemos que escribir su distribución de probabilidad, que es esta tabla. Todas las posibles opciones que nos da el evento. Calculamos la esperanza matemática, ya la hemos calculado hace un momento, ¿no? Ahora, teniendo este promedio, que es la esperanza matemática, vamos a calcular la varianza. La varianza dice que es igual a cada uno de los elementos, es decir, aquí, 1, ¿no? En vez de este. Luego 2, luego 3. Se supone que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Entonces, en la varianza voy a tener 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Dividido entre n, ¿cuántos son? 6 en total. Ahora, cada término va a estar identificado de la siguiente manera. Primero este número, que está aquí, menos el promedio, que también se llama esperanza matemática cuando se habla de probabilidades, ¿verdad? Ya tenemos el promedio, aquí está, ¿no? Hemos dicho que esta era el promedio. Aquí está. Todo eso se eleva al cuadrado y así para cada uno de los términos, ¿no? Va 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4 aquí, 5 y 6. Bien. Menos el promedio, cada uno de ellos menos el promedio. Cada uno de ellos elevado al cuadrado. Dividido entre 6, y voy a tener la varianza. Verifiquen este cálculo, seguramente les va a dar 2,9167. ¿Está bien? Ya.
Una vez que tienen ese número, se llama varianza. Ahora, la varianza se representa por sigma. Este signo que está aquí, así un redondito con una colita arriba, es sigma y representa a la varianza. La varianza se representa con sigma elevado al cuadrado. Si ustedes ven en alguna fórmula este símbolo, se llama, estamos hablando de la varianza. Bien, si yo tengo la varianza que acabo de calcular a través de la esperanza matemática, entonces yo puedo calcular la desviación típica. ¿Cómo? La desviación típica va a ser igual a sigma. Para que yo tenga sigma, aquí fíjense, sigma, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es este cuadrado pasar al otro lado como raíz cuadrada, ¿verdad? Y si le saco la raíz cuadrada, entonces me va a dar 1.7078, que va a ser la desviación típica. ¿Ok? Entonces, yo puedo ir, si tengo la desviación típica, puedo calcular la varianza. Si tengo la varianza, puedo calcular la desviación típica, a cualquiera de los dos lados, ¿ya? En el ejercicio se les puede pedir, se lanza un dado, calcular la desviación típica. Entonces, obviamente, primero hacen su distribución, la esperanza, la varianza y van a llegar a la desviación típica, ¿verdad? Ok, entonces, las propiedades de la varianza. La varianza también tiene ciertas propiedades. Entre ellas está la regla para calcular la varianza. Por ejemplo, si yo tuviera la esperanza matemática, yo tengo la esperanza matemática de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza matemática de la variable aleatoria y todo esto elevado al cuadrado, eso es la varianza. Puedo calcular también de la siguiente manera, la varianza de una variable más una constante. Si yo tuviera la varianza de una variable más una constante, la constante la elimino y solamente calculo la varianza de la variable. ¿Ya? La varianza de la constante, entonces se podría entender que es cero, ¿no? O que no existe. Varianza de una constante por una variable. La constante multiplicado por la varianza de la variable. Entonces, esas son las propiedades de la varianza. Bien, hasta ahí, entonces, ustedes tendrían la tarea 1.9 para estos dos ejercicios. Calcular la esperanza matemática y la varianza para ambos. Bien, para finalizar, vamos a trabajar con lo que es la función generatriz. Esta función nos ayuda a determinar completamente la distribución de una variable aleatoria. ¿A qué se refiere eso? La función generatriz se refiere o nos explica ciertos momentos que existen cuando se desarrolla un evento. ¿Ya? Los momentos van desde uno, el primer momento, el segundo momento y así sucesivamente. Entonces, llamamos momento de orden R porque van a haber varios momentos. De la variable aleatoria X a la esperanza, dice, acá está la fórmula, de la potencia erésima de la variable aleatoria. Entonces, si yo calculo la esperanza de esta variable elevado a la R, cuando R es igual a 1, estoy hablando de un primer momento. R me caracteriza el momento. Si yo estoy hablando de una función generatriz, automáticamente estoy hablando de la esperanza matemática en su primer momento, en su segundo momento, en su tercer momento, dependiendo del valor de R que yo tengo. Bien, entonces, tenemos que la función generatriz de momentos tiene esta fórmula. Siguiente. Dice alfa mayúscula, que es este símbolo, de la función X dependiendo de T, se escribe en fórmula de esta manera, representa
a la función generatriz cuando E se encuentre en el momento T de X. ¿Qué significa esto? Esto se puede escribir o se puede calcular de la siguiente manera dependiendo del tipo de la variable que nosotros estemos utilizando. Si X va a ser discreta, entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Si X es continua, vamos a trabajar con esta otra fórmula. Entonces, para poder calcular la función generatriz, analizaremos la variable X. ¿Es discreta esto? ¿Es continua esto otra? Y fíjense, en la primera fórmula nosotros vamos a tener que calcular la probabilidad, ¿no? Sabemos que E tiene un valor, E vale 2.78. Ustedes ponen la calculadora, ¿cuánto vale E? Esta es una constante, ¿no? Tiene un valor ya definido. Bien, ejemplo. Hallar la función generatriz de momentos de la siguiente variable aleatoria, discreta. Estamos hablando de una variable discreta, ya nos están indicando qué fórmula vamos a utilizar, cuya función de probabilidad viene dada por. Bien, entonces, si se les pide hallar la función generatriz, primero definimos su variable. Ya sabemos que es discreta y nos están dando una función de probabilidad, que está escrita aquí como dato. Yo tengo el valor 0, el valor 1, el valor 2. Y dice que para 0 su probabilidad es 0,3, para 1 su probabilidad es 0,5 y para 2, 0,2. Nos están dando la probabilidad y nos están dando también los eventos. Tengo 3. Entonces, lo único que voy a hacer es calcular, utilizar la fórmula, que ya la teníamos descrita acá. Fíjense, esta, y voy a seguir esta sumatoria. Entonces voy a decir alfa de la función X en el momento T va a ser igual a la sumatoria de las esperanzas de la constante E en el momento T de cada una de las variables. En este caso, 3. 1, 2, 3. Tengo un término, otro término y un tercer término. Entonces, ¿cómo calculo? E elevado a la 0,3. ¿Por qué 0,3? Porque aquí tengo el valor 0. En el siguiente va a ser 1, en el siguiente 2. Estamos viendo que X sub I, aquí está, X I representa a cada uno de los elementos que están aquí, de los resultados del evento que están aquí. ¿Qué más? 0,3 representa la probabilidad de cada uno de los resultados. 0,3, aquí está 0,5, aquí está 0,2, ¿no? Y lo único que voy a hacer es operar. E elevado a la 0 me va a dar 1, por eso desaparece este término. 0.3 se mantiene, aquí está. Este va a ser E elevado a la T, porque T, 1T, y T no expresa, no se elimina, entonces se mantiene E 0.5, E a la 2T, aquí está 2T, y aquí me ha faltado una T. Ya, se me ha escapado una T. Aquí debería haber una T. Bien, entonces, mi resultado va a tener 3 términos. Uno primero, uno segundo y uno tercero, ¿no? Bien, entonces acabo de calcular la función generatriz de momentos. Okay. Ahora, la tarea 10 es la siguiente. Lo que tienen que hacer es ver este video que es cortito y escribir un ejemplo de función generatriz. Cualquier ejemplo. Nosotros hemos escrito, bueno, yo he escrito acá con esta tablita, ¿no? Ustedes pueden trabajar si quieren con el dado. Tenemos el resultado del dado, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O en su defecto pueden trabajar con una moneda, pueden trabajar como ustedes mejor prefieran. Bien, hasta aquí habría terminado lo que se refiere a esperanza matemática, varianza y función generatriz.